En primer lugar, doy gracias a Dios Elohim por permitirnos guardar la fiesta de los panes sin levadura. Hoy estudiemos juntos la palabra de Dios con el sermón titulado Anhelo por la eternidad. Hoy es la fiesta de los panes sin levadura. Otra expresión de la fiesta de los panes sin levadura es la fiesta de la aflicción. Desde la perspectiva física, cuando miramos a Cristo que llevó la carga del sufrimiento en la cruz por nosotros, los pecadores, es una fiesta muy dolorosa. ¿Qué quiere enseñarnos Cristo a través de su sufrimiento? ¿Por qué Dios nos dice que carguemos nuestra propia cruz y lo sigamos? Como se muestra en el título del sermón de hoy, Dios tiene una profunda voluntad de concedernos el corazón para anhelar la eternidad. A través de esta fiesta de los panes sin levadura, también debemos comprender la voluntad de Dios. Algunos ateos niegan la existencia de Dios, diciendo, si Dios es amor, ¿por qué existen los discapacitados en esta tierra? O, si Dios es de justicia, ¿cómo puede estar desenfrenada la injusticia en esta tierra? O si Dios es todopoderoso, ¿por qué hay tantos desastres en esta tierra? Tales preguntas se plantean con bastante frecuencia. De hecho, en esta tierra tienen lugar diversas desgracias y acontecimientos injustos. Puede parecer razonable, ya que asumen que la vida en esta tierra es todo lo que hay. Sin embargo, debemos pensar, si volviéramos a vivir después de que la vida terminara en este mundo, ¿cómo sería esa otra vida? Si el sufrimiento debido a una discapacidad lo lleva a una vida con esperanza en el mundo eterno, entonces ese sufrimiento no sería tan malo. Del mismo modo, si el sufrimiento debido a la injusticia los conduce a una fe que anhela un mundo eterno, entonces ese sufrimiento también es algo que debemos soportar. Hay una diferencia significativa entre aquellos que viven únicamente para los momentos fugaces de la vida en esta tierra y aquellos que contemplan la existencia de una vida en el más allá. Si hubiera una persona para quien todo en la vida marche según su voluntad y tenga éxito con facilidad, entonces esa persona no tendría necesidad de considerar el mundo eterno. Entonces, ¿qué tan desafortunada sería esta persona? La pregunta es si todo llega a su fin cuando nuestra vida termina en esta tierra, o si hay otra vida después de nuestra vida en esta tierra. Si hay una vida futura, todas las dificultades, problemas, penas y sufrimientos que enfrentamos hoy servirán, en última instancia, como un revitalizador. En la parábola del hombre rico y Lázaro, en la Biblia, después de la muerte del hombre rico, podemos ver que el mundo del que Dios habló en esta tierra realmente existe. Mientras el hombre rico vivía en esta tierra, no sintió la necesidad de considerar siquiera tener esperanza en el mundo eterno. Por lo tanto, nunca soñó con el reino de los cielos, la vida eterna o la salvación en su vida. Todo le fue bien y todos sus planes se hicieron realidad. Sin embargo, ¿pensarían que esa persona es realmente feliz? Cuando contemplamos el mundo eterno, parece que pudo haber sido el más desafortunado de todos. Hace unos 2000 años, ¿cuánta persecución tuvieron que soportar los santos de la iglesia primitiva por parte de los romanos simplemente porque creían en Jesús? Aunque no poseían nada en esta tierra y no tenían a nadie que estuviera a su lado, estaban realmente en paz.
Incluso en medio del sufrimiento, estaban llenos de alegría. En la película Quo Vadis, cuando todos los cristianos fueron arrojados al anfiteatro romano y se convirtieron en comida para los leones, ni una sola persona tenía dolor ni hacía muecas. Todos entraron en el otro mundo con paz y felicidad. Esto era porque tenían un mundo eterno esperándolos. Lo mismo ocurre con nosotros. Aquellos que con frecuencia murmuran o se quejan en esta tierra carecen del anhelo por la eternidad. En la época de Moisés, hace 3500 años, ¿por qué los israelitas murmuraban tanto en el desierto? Constantemente parecían carecer del anhelo por la eternidad. Si se encontraban en una casa cálida y llena, se sentían satisfechos con la realidad de sus vidas, deseando simplemente una existencia libre de dificultades o desafíos en esta tierra. Sin embargo, Dios otorga a muchas personas en esta tierra no solo ciertas deficiencias, sino también discapacidades, a veces incluso permitiendo la existencia de seres vivos que desearíamos que no existieran. A través de todas estas circunstancias, Dios nos ha brindado la oportunidad de anhelar la eternidad. Después de esta vida en la tierra, ya no serán discapacitados en el cielo. No continuaremos llevando una vida vacía en el reino de los cielos. ¿No es esta la razón por la que tenemos esperanza? Aquellos que tienen esperanza pueden comprender profundamente por qué Dios nos ha impuesto todos estos sufrimientos. Los santos de la iglesia primitiva pasaron por todo tipo de dolores y sufrimientos, como ser convertidos en candelabros humanos o ser comida de leones en anfiteatros. Desde el punto de vista físico, fue realmente muy doloroso. A pesar de cruzar constantemente la línea de la muerte y llevar una vida tan precaria, no se quejaron en absoluto. Esto se debió a que siempre creyeron que el mundo eterno les sería dado cuando la vida temporal en esta tierra llegara a su fin. Hoy también nosotros, como los que deseamos seguir la vida de Cristo y llevar el peso de la cruz, debemos anhelar la eternidad. No es que Dios simplemente esté observando mientras sufrimos impotentes. En cambio, las bendiciones que tiene la intención de concedernos están ocultas entre esas dificultades. Si todo en esta tierra saliera bien y no tuviéramos esperanza en la eternidad, esa vida que finalmente termina en la muerte, ¿se consideraría realmente una vida bienaventurada? Ciertamente no lo sería. Nadie es más desafortunado que una persona en tal situación. Hay dolor y sufrimiento. Hermanos, por favor, piensen en esto. ¿Cuándo nuestra oración es más urgente y sincera? ¿Se ofrecen oraciones sinceras cuando todo sale bien y se cumple fácilmente? No. Durante esos momentos, nuestras oraciones tienden a ser meramente por obligación. Sin embargo, cuando nos falta algo, sufrimos dolor o somos heridos, oramos sinceramente durante esos momentos. Por lo tanto, cuando Dios nos dice que carguemos con nuestra cruz y lo sigamos, no tiene la intención de hacernos sufrir. Más bien, quiere ayudarnos a hacer crecer nuestro deseo por la eternidad. Él tiene una gran voluntad por las bendiciones. Veamos hoy esta enseñanza a través de la Biblia. Veamos Eclesiastés capítulo 3, versículo 9. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto. ¿Qué nos ha dado Dios? Incluso cuando nos acostamos, Dios puede hacer que el caqui maduro caiga por sí solo en nuestra boca. Es porque Él es omnisciente y todopoderoso. Sin embargo,
¿Qué ha dado Dios a los hijos de los hombres? Está escrito que Él ha puesto el trabajo para que se ocupen de él. Es para comprender las dificultades y obstáculos en el proceso de nuestros esfuerzos. Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Versículo 11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. ¿Y qué ha puesto? Ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. A través de los sufrimientos, quiere que el anhelo por la eternidad crezca en nuestro corazón. Si la Iglesia primitiva hubiera recibido el apoyo del imperio, al igual que la Iglesia católica, ¿su fe habría podido emitir la fragancia de Cristo? Por supuesto que no. Si podemos pensar en las bendiciones que Dios nos dará en el mundo venidero, podremos darnos cuenta de que la vida que atravesamos en la tierra no fue tan agotadora y que nuestras dificultades no fueron el resultado de que no recibiéramos las bendiciones de Dios. ¿Qué le ha dado Dios a la humanidad? Está escrito que Él nos ha dado el trabajo. ¿No podría Dios haber creado un mundo en el que pudiéramos comer en abundancia, sin esforzarnos ni trabajar en esta tierra? De hecho, pudo haberlo hecho. Entonces, ¿por qué Dios puso la carga sobre la humanidad? Veamos este problema en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 16. Capítulo 4, versículo 16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea, ¿qué produce? Produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Qué se nos da temporalmente para lograr las cosas del mundo eterno? Se nos darán tribulaciones, sufrimientos y dolores de la cruz. La gente del mundo pregunta, ¿ustedes creen en Dios, pero ¿por qué experimentan tantas dificultades? ¿Creer en Dios no debería resultar en bendiciones desbordantes todos los días? ¿Creen que las bendiciones son los resultados que se han logrado en esta vida pasajera? Sin embargo, nosotros, que tenemos fe en Dios, deseamos las bendiciones eternas que recibiremos de Dios en el mundo más allá de esta tierra. Si ese mundo no existiera, los cristianos no tendrían respuesta a la pregunta que hacen los ateos. Si Dios es todopoderoso, ¿por qué hay tantos desastres en esta tierra? Sin embargo, existe una vida futura. A través de nuestras aflicciones y sufrimientos temporales en esta tierra, Dios nos ha dado el anhelo por la eternidad y la fe. Esto se debe a que las cosas de ese mundo son eternas. Las cosas de esta tierra son temporales y pronto desaparecerán. Dios no quiere darnos placeres temporales, sino quiere darnos cosas eternas. Por tanto, cuando Dios dice, si quieren seguirme, ¿qué debemos cargar? Nos dice que carguemos con nuestra cruz y lo sigamos. Esto significa estar preparado para el sufrimiento y seguirlo. Nos dice que carguemos la cruz del sufrimiento en esta tierra. ¿No significa esto que recibiremos la recompensa celestial en el mundo eterno? En otras palabras, el cristianismo es la religión que cree en las bendiciones del mundo que tendrá lugar después del fin de esta tierra. Como las personas no saben esto, siguen orando a Dios por cosas terrenales como, por favor,
ayúdame a ganar mucho dinero y ayuda a mis hijos e hijas a entrar en buenas escuelas. Todos quieren las cosas terrenales. Sin embargo, Dios nos dio la cruz del sufrimiento. Dios realmente quería que todos los santos de la iglesia primitiva, que se aferraban firmemente a su fe, fueran perseguidos, oprimidos, rechazados y condenados a ser apartados por la sociedad. ¿Acaso no quería que tuvieran una mayor esperanza en el eterno reino de los cielos? Cristo soportó el dolor y superó sus sufrimientos actuales porque esperaba el gozo venidero. Asimismo, debemos hacer lo mismo ahora. Todos debemos soportar y superar todas las dificultades que enfrentamos hoy y luchar hacia el reino de los cielos, enfocándonos en la gloria que nos espera. Los que anhelan la eternidad no tienen quejas ni murmuraciones. Sin embargo, aquellos que no anhelan la eternidad y solo se centran en las bendiciones que recibirán en la tierra, siempre se quejan. Vayamos al libro de Primera de Corintios, capítulo 10. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 9. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. ¿Qué hicieron? Murmuraron por 40 años en el desierto. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Dios creó un ambiente para que murmuraran, pero les dio instrucciones para que no lo hicieran. ¿Vieron la comida frente a sus ojos? ¿Tenían suficiente agua para beber? Como les faltaba la fe para anhelar la eternidad, se concentraban constantemente en su hambre, sed e incomodidades presentes. Como resultado, pasaron 40 años en el desierto, murmurando y quejándose, lo que finalmente los condujo a la destrucción. Dios nos concedió esta historia como ejemplo. Continuemos leyendo el versículo 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que, el que piense estar firme, mire que no caiga. Aquellos que anhelan la eternidad y tienen sus ojos puestos en la eternidad, sin duda, se centrarán más en las promesas que Dios ha hecho, en lugar de quejarse en una situación dada. Ya que valoran más las promesas de Dios, no se quejan. Dios nos dice que carguemos con nuestra cruz y lo sigamos. Hoy es la fiesta de los panes sin levadura, cuando debemos cargar la cruz de Cristo. Debemos tener una fe que nos permita abrazar con gratitud incluso la cruz. Veamos el libro de Eclesiastés capítulo 1, versículo 1. Leamos Eclesiastés capítulo 1, versículo 1. Palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo, y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar, y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. Salomón dijo esto no porque fuera pesimista, sino porque era un hombre sabio. Cuando tuvo una perspectiva perspicaz para la eternidad, ¿cuál fue el significado de todo lo que es temporal en esta tierra y finalmente perece? Como escribió Salomón en el libro de Eclesiastés, no negó a sus ojos ninguna cosa que desearan, ni apartó su corazón de placer alguno. A pesar de experimentar todo, finalmente llegó a esta conclusión. Vanidad de vanidades,
todo es vanidad. Todo salió bien según los planes de Salomón y lo que deseaba. Dios le concedió una inmensa sabiduría y lo bendijo con abundantes riquezas materiales. Sin embargo, se dio cuenta de que todas estas cosas eran momentáneas y vanas en el contexto del mundo eterno. En Eclesiastés capítulo 12, ¿qué está escrito? ¿Qué es el todo del hombre? Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Hermanos, Salomón hizo todo lo que deseó, y aún así llegó a esta conclusión. Cuando la angustia y el sufrimiento se entrelazan en nuestras vidas a causa de dificultades, dolor, desilusiones, el camino de la cruz y circunstancias desafortunadas que ocurren de manera inesperada, es esencial reflexionar sobre lo que podría suceder si descubrimos la verdad en dichas situaciones en lugar de aferrarnos al resentimiento y las quejas. Leamos Isaías capítulo 51, versículo 3. Ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades, y cambiará su desierto en paraíso, y su soledad en huerto de Jehová. ¿Qué ocurrirá? Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Las alabanzas de alegría y las voces de canto se encontrarán en Sión todos los días. ¿Qué hace esto posible? Para que Sión llegue a ser así, debe estar llena de miembros con un corazón que anhela la eternidad y una perspectiva centrada en la eternidad. Cuanto más miembros de la familia celestial de Sión tengan esta perspectiva de la eternidad, ¿qué sucederá en Sión? Más sonidos de gozo, cánticos, gratitud y alegría se desbordarán dentro de Sión todos los días. Es por eso que Cristo no solo nos concede un disfrute temporal de las cosas del mundo, sino que también nos pone obstáculos, dificultades y situaciones difíciles en nuestro camino a veces, para que podamos recibir mayores bendiciones en el reino de los cielos. Según el capítulo 8 de Deuteronomio, ¿qué hizo Dios sobre nosotros? Dios nos humilló, nos hizo tener hambre y nos desnudó. Sin embargo, todo esto es para concedernos bendiciones al final. ¿No es esta la razón por la que Dios nos pone en muchas situaciones diferentes? No es porque Dios tenga mal temperamento, más bien, quiere abrir nuestros ojos a la perspectiva de la eternidad a través de ellos. Hoy, reflexionemos sobre el sufrimiento de Cristo a través de la fiesta de los panes sin levadura. Cuando pensamos en el dolor que soportó a causa de nuestros pecados, nos encontramos en una situación increíblemente lamentable. Sin embargo, en lugar de pensar, ¿es este el estado de mi vida porque no puedo recibir las bendiciones de Dios? Debemos abrir nuestros ojos a la perspectiva de la eternidad. Cada vez que nos enfrentemos a tales circunstancias, debemos pensar, Dios me ha dado esta situación para tener un anhelo aún mayor por la eternidad. Dios me ha concedido la oportunidad de orar con más fervor y recibir mayores bendiciones en el reino de los cielos. Con estos pensamientos, Sión puede convertirse en un lugar donde nunca cesan las alabanzas de gratitud, voces de canto y alegría. Por eso también está escrito en el libro de Primera de Tesalonicenses capítulo 5, «Estad siempre gozosos, orad sin cesar». ¿Qué más debemos hacer? Dad gracias en todo. ¿Quiénes pueden dar gracias? Solo aquellos que tienen la perspectiva de la eternidad pueden hacerlo. Dad gracias en todo. Implica expresar gratitud en todas las circunstancias que enfrentamos.
si solo decimos gracias a Dios cuando tenemos algo que agradecer, eso es algo que cualquiera puede hacer. A pesar de huir a las catacumbas y no poder encontrar un lugar de culto, los santos de la iglesia primitiva continuaron guardando culto. Incluso mientras eran perseguidos por los romanos, predicaban las buenas nuevas del bendito reino de Dios. Incluso en las circunstancias más terribles, encontraron alegría y felicidad en una esperanza mayor. Aquellos que carecen de la perspectiva de la eternidad no pueden entender por qué se comportaron de esta manera, preguntándose, ¿por qué hicieron eso? Uno podría esperar que suplicaran diciendo, por favor, sálvenos. Para evitar ser devorados por los leones, podrían haber dicho, ya no creeré en Jesús. Por favor, ayúdenme a escapar de este infierno. Pero no hubo ni una sola persona que lo hiciera. Por el contrario, se unieron de las manos y cantaron, ya que el camino al cielo está delante de mí, aunque siempre sufro y veo desdicha y triste fin, la gran gloria celestial toda sombra vencerá. Sus himnos resonaron con más fuerza, incluso cuando se enfrentaban a la muerte. Por eso se dice que el mundo no era digno de su fe inquebrantable. Al igual que Cristo soportó el sufrimiento de la cruz con la perspectiva de la eternidad, nosotros también debemos tener la visión de la eternidad y abrazar la esperanza del eterno reino de los cielos que Dios nos ha abierto. Junto a ellos, debemos soportar cualquier pesar o dolor sin angustia y estar llenos de gratitud y alegría, alabando y regocijándonos continuamente. Ahora veamos Hebreos capítulo 11, versículo 33. Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo, ¿qué no era? El mundo no era digno. Ya que los santos de la iglesia primitiva tenían gran esperanza en el mundo eterno, resistieron todas las tribulaciones y persecuciones. Por tanto, el mundo no era digno de ellos. Continuemos leyendo el versículo 38. Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. En esta época, estamos recorriendo el camino de la fe con la promesa de Dios, de mayores bendiciones que las de los santos de la iglesia primitiva. Estamos recibiendo la luz de la verdad 7 veces más fuerte que la de la iglesia primitiva. Entonces, nosotros que tenemos los ojos para la eternidad, podremos llevar cualquier cruz que se nos presente. A través de la fiesta de los panes sin levadura, que conmemora el sufrimiento de Cristo, pensemos en el dolor que Cristo soportó y preguntémonos, ¿cómo soportó Cristo y venció la cruz? ¿Cómo podemos soportar el dolor de la cruz que debemos cargar? Sin una perspectiva centrada en la eternidad, no podemos cargar ni la más pequeña cruz. Esto llevaría a murmuraciones y quejas, como, ¿por qué me sucede esto aunque creo en Dios? Esto saldría inmediatamente. Sin embargo, aquellos con una perspectiva para la eternidad no hacen esto. Hermanos,
Si tenemos los ojos para la eternidad, no importa la situación que enfrentemos, nunca puede ser una fuente de desgracia para nosotros. Todos son factores que conducen a la felicidad. A través de ellos, podemos buscar a Dios con más fervor y se nos da la oportunidad de orar a Dios una vez más. Hoy recordemos una vez más el significado de las palabras de Cristo, de que solo aquellos que cargan con su cruz y lo siguen pueden ser sus discípulos. Independientemente de cualquier dolor o dificultad, concentrémonos en el eterno reino de los cielos con gratitud y alegría. No importa qué tipo de dolor o dificultad enfrentemos, vivamos vigorosamente según la palabra de Dios para que el sacrificio de Dios en la cruz para salvarnos sea significativo, esperando que todos los hijos de Sión sigan el camino del Padre y de la Madre. Lleno de gracia con este entendimiento, me gustaría finalizar el sermón de hoy. Muchas gracias.